Sergio Fernández es un personaje muy visible, muy central, muy importante en la escena cultural chihuahuense. Su actividad como maestro, su actividad como funcionario, pero además y antes que nada su calidad humana y su extraordinaria manera de manejar sus relaciones personales, siempre mediante la gracia, siempre mediante un humor extraordinario y sumamente original, lo convierten en un actor cultural muy importante. Amén de que él fue alguna vez actor y es un apasionado del teatro y de las artes escénicas. Aunque él reniega un poco de su condición de actor, él es un actor nato y de hecho en sus relaciones personales siempre es un personaje. Pero además, cuando él intentó la actuación o trabajó la actuación, fue extraordinario, aunque él lo niega, repito. Yo recuerdo hace ya muchísimos años una presentación en Chihuahua, una gran época del teatro en Chihuahua, cuando estaba vivo todavía el maestro Fernando Saavedra. Se presentó una obra de teatro de Jean-Paul Sartre, el Huis clos, a puerta cerrada. Y Sergio Fernández hizo nada menos que el papel del diablo. Yo recuerdo su extraordinaria, poderosa, densa presencia escénica y creo que es una obra y una actuación que a todos nos sacudió y a todos nos dejó marcas profundas en la memoria. Como maestro, él ha sido docente en diferentes escuelas a varios niveles de casi todas las materias que tienen que ver con las artes escénicas: producción, maquillaje, etnografía del teatro, historia del teatro, literatura, español, historia mexicana, historia universal, y siempre como maestro, según me cuentan sus exalumnos, dejó una huella imborrable y no en pocas ocasiones sembró vocaciones perdurables. Como funcionario además ha tenido diferentes puestos y ha tenido puestos en los que también dejó siempre marca. Yo recuerdo cuando fue su director del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y que estuvo a cargo nada menos de de la remodelación de la Quinta Gameros, la remodelación más importante, más duradera que ha tenido ese edificio extraordinario. Si no es que, bueno, tal vez sea la única, pero yo creo que ha habido varias restauraciones y la más importante y la más duradera y la más bien hecha fue la que dirigió Sergio Fernández. Fue encargado de los teatros en el Instituto Chihuahuense de la Cultura, en donde despachaba desde un escritorio impresionante que parecía salido de Juego de Tronos, muy acorde con su personalidad, porque parecía una especie de Lannister dirigiendo el complejo de teatros. Fue secretario académico de Bellas Artes y ha sido secretario de Extensión y Difusión Cultural. En fin, una serie de puestos en donde siempre también se desempeñó con una gran responsabilidad y dejó marcas perdurables y sumamente positivas. Pero yo quiero hablar del otro Sergio Fernández, el Sergio Fernández personaje, ese personaje impresionante ya desde que uno lo conoce y que siempre nos cambia y nos hace reconocerlo como una especie de genio incomprendido. Yo lo conocí hace muchísimos años, cuando yo era estudiante de la Alianza Francesa y Sergio Fernández era muy amigo de algunos de los profesores y llegaba con su ropa tarahumara, se vestía con una camisa tarahumara, un pantalón de mezclilla, guaraches de llanta tarahumaras, y los que lo conocíamos nos quedábamos impresionados, pero además lo oíamos hablar y inmediatamente ejercía esa fascinación y esa capacidad de llamar y aprender nuestra atención de manera total. Es un personaje, es como un imán, Sergio. Muchos años después le pregunté si se acordaba cuando nos conocimos y me dijo, con el típico humor ambivalente que tiene siempre Sergio, me dijo: claro que me acuerdo perfectamente bien de usted. Era usted un chiquillo de calcetas insufribilito,
que todo lo pretendía saber. Bueno, yo no sabía que tenía esa fama ni esa, pero como siempre me dio muchísima risa, me reí mucho, pero también me quedé pensando, porque siempre en Sergio hay un humor ambivalente, complejo y sumamente hábil. Años después, en la casa de un amigo en común, se decidió que nos juntáramos para escuchar el informe presidencial, cuando los informes eran un acontecimiento muy importante, que reunían a las familias en torno a la televisión para escuchar lo que iba a decir el presidente. Los presidentes también eran figurones muy diferentes a lo que es ahora la figura del presidente. Y el presidente de aquel tiempo era López Portillo, que era un gran orador. Habrá sido un terrible mandatario, pero era un gran orador, un hombre muy hábil con la palabra. Y estábamos en torno a la televisión en casa de este amigo, y Sergio Fernández traía una banderita mexicana. Y entonces el presidente dijo: a los empresarios les pido responsabilidad y sentido patrio, a la clase media le pido fe y constancia, y a los pobres, si algo puedo pedirles, es perdón. Y entonces Sergio Fernández agarró la banderita y empezó a secarse las lágrimas, las supuestas lágrimas, y luego lo exprimía la bandera y decía: sniff, sniff. Él siempre era así, teatral. Pero ese mismo día, más al rato y al calor de las cervezas, tomó una sábana y se la enredó en el cuerpo como si fuera Nerón, y luego agarró un zacate largo, una hierba del patio, y se la puso como corona de laureles, y era idéntico a Nerón. Y entonces en una de esas dijo: vaya, le ordeno al pueblo que vayamos por más cervezas. Y al salir al balcón estaba un cholo orinando. Entonces voltea a Sergio con pose de César Romano y le dice: ¿por qué se manifiesta el pueblo de tan soez manera? Por supuesto que todos soltamos la carcajada, menos el cholo, que salió espantado corriendo. Otra anécdota de Sergio que recuerdo es que en una fiesta llegamos y no había sillas. Estaba cambiándome yo apenas me había cambiado de departamento y no tenía así más que una sola silla. Entonces todos nos sentamos en el suelo y se quedó la silla sola. Y en eso llegó Lupita Salas, una amiga que teníamos y que era muy quisquillosa, y dijo: a mí me van a perdonar, pero yo no estoy acostumbrada a sentarme en el suelo y me voy a sentar en la silla. Entonces sentó en la silla y quedó por encima de todos nosotros, y enseguida estaba Sergio sentado en el suelo. Entonces Sergio volteó a verla con una de esas caras, uno de esos gestos que parecen de Kathakali hindú, y dijo: Lupita primera. Y luego volteó hacia nosotros y nos dijo: ¿se imaginan cuántas Lupitas primeras hay en este país? ¡Toneladas! Y Lupita no le cayó nada bien el chiste. ¡Qué raro humor tiene tu amigo!, me dijo después. En otra fiesta llegó Sergio Fernández y estaba un amigo mío hablando de que México era un polo de energía espiritual y el otro que había en el planeta era el Tíbet, y que se conectaban a través de una red de influencias espirituales. Y en eso dice Sergio: ¿qué traen con los aztecas? A esos no los dejen llegar al nopal, espántenles el águila. Y el otro seguía hablando y nomás volteaba a ver a Sergio, y Sergio seguía: ¡piedras! ¡Piedras! Les quería espantar el águila a los aztecas con las piedras. Después Sergio salía mucho al campo con Nacho Guerrero, en la época en que Nacho tomaba muchas fotografías en pueblitos antiguos, casas abandonadas, iglesias. Cuando regresaron le comenté: ¿cómo te fue en el día de campo? Que me llevó a ver una de esas iglesitas dórico-jónico-corintias rematadas en greca azteca. Así que el estilo de dórico-jónico-corintio se quedó entre el grupo de amigos como símbolo de lo quicho, de lo ecléctico, y seguimos diciéndolo: una de esas casas dórico-jónico-corintias rematadas en greca azteca. Años después, amigos ya de Luis Armendáriz, y comiendo en un restaurante chino, Luis Armendáriz le dijo a Sergio: le aviso que ya no voy a usar celular, porque ya me cansé de la esclavitud del celular, y ya no voy a traer celular. Y voltea a Sergio con una gran calma y le dice: ¿y cómo piensa usted comunicarse? Recuerde que los esclavos ya no corren como antes.
Eh, una un poco picante es que, hablando de la historia de México, dijo Sergio Fernández: ¿supisteis que se descubrió el diario de la emperatriz Carlota? La última página, el último párrafo rezaba así: a los mexicanos se les enhiesta el picante con inusitada frecuencia, pero no enloqueció por eso, que quede bien claro. Otra anécdota de Sergio es que en un día del campo y visitando una hacienda, estábamos en el pórtico de la hacienda y se cayó un murciélago, afuera estaba lloviendo, pero nosotros estábamos bajo la entrada de la hacienda, que tenía unas vigas, unas columnas, y ahí cayó el murciélago. Entonces el murciélago se fue caminando, arrastrando hacia la lluvia, y llega Sergio Fernández y le dice: Your Highness, si sigue usted en esa dirección, se le va a mojar la capita. Una vez le dijo Luis Armendáriz a Sergio: Sergio, tú estás bueno para diputado y ya deberías tú de ir entrenándote. Te vamos a hacer preguntas y tú las tienes que contestar como diputado, en tu calidad de candidato a diputado. Prepárate. ¿Qué piensa usted de la niñez? ¿Cuál va a ser su política con respecto a la niñez? Seré tolerante con los engendros. Bueno, ¿y el racismo? Todos somos verdes, pero a los verdes oscuro, que los pongan a trapear. Porque una de las características del humor de Sergio es que siempre es políticamente incorrecto, siempre es irritante, siempre es ambiguo. Otra anécdota que estoy aquí tratando de hilar. Yo trabajaba en el Instituto Chiapas de la Cultura y un funcionario con el cual no llevábamos buena relación empezó a sonar para el próximo director. Cuando no se sabía quién iba a quedar, me llama Sergio Fernández una noche y me dice: ¿ya supiste quién es el director designado del instituto? Fulanito de tal. Te lo digo para que vayas empolvando esa peluca, porque mañana que ruede tu cabeza, quiero que al caer levante polvaderón. Pasa algún tiempo, pasan 6 años, y el funcionario mencionado va a dejar la oficina, no se sabía quién iba a quedar, y al fin nos avisan que iba a quedar uno que era muy amigo mío. Yo andaba en aquel tiempo en una troca elegantísima que parecía platillo volador, que era de Cementos de Chihuahua, y me encuentro a Sergio Fernández en el estacionamiento de los teatros y le digo: ¿ya supiste quién es el nuevo elegido? Imitando un poco su estilo. Y te lo digo porque mañana que ruede vuestra cabeza tenéis que empolvar esa peluca, porque mañana que ruede vuestra cabeza quiero que levante polvaderón. Le repetí la frase que yo guardaba en la memoria. Entonces voltea a Sergio Fernández y me dice: pues vosotros bajaos de esa carroza, que no tiene finta de haber sido calabaza nunca. Haciendo alusión, por supuesto, al cuento de Cenicienta. En fin, yo recuerdo unas cuantas anécdotas de Sergio. Con el tiempo se me han ido olvidando, como a todo mundo. Todo el mundo se acuerda de su vocabulario, que es un vocabulario, como se dice en lingüística técnicamente, es un idiolecto, un idioma que nada más él habla, muy rico, muy original, muy lleno de dobles sentidos, que resucita palabras antiguas, que les da nuevos sentidos a las palabras contemporáneas, y que todos siempre admiramos y con el cual todos nos regocijamos siempre. Pero sus anécdotas, repito, se me han ido borrando con el tiempo. Cuando yo he intentado rescatar las anécdotas, a la gente le pasa lo mismo. Dicen: pues sí, yo me acuerdo que nos tenía doblados de la risa en las reuniones, en las fiestas, pero también se me han ido borrando las anécdotas. Me acuerdo de sus dichos, me acuerdo de sus palabras, pero no me acuerdo de sus anécdotas. Alguna vez le propuse a Luis Armendáriz, un poco en broma, pero también un poco en serio: deberíamos de hacer una comisión para rescatar las anécdotas de Sergio y redactar el antievangelio de Sergio Fernández. ¿Por qué digo que un poco en serio? Porque yo nunca me he explicado por qué estos personajes agudos, ingeniosos, creativos, originales,
pero que lo son en el ámbito de la conversación, de la plática, del trato directo, ¿por qué no son considerados como un fenómeno serio? En Chihuahua yo he conocido 3 personajes extraordinarios desde este punto de vista. Uno fue Cristina Correa, a quien admiro, respeto, sigo recordando muchísimo, a pesar de que ya tiene varias décadas de muerta. Y quienes la conocieron no podrán dejar de estar de acuerdo conmigo en que era de un talento extraordinario también en la conversación. La otra es una señora Castro, Alicia Castro, que fundó una religión curiosísima en Chihuahua, la religión católica reencarnista. Y el otro es Sergio Fernández. Sergio está por encima de ellas dos. Creo que es un talento único y creo que, insisto, como creador verbal, como improvisador, como conversador, tiene un lugar especialísimo en la cultura chihuahuense. Un funcionario universitario comentó alguna vez, él es originario de la Ciudad de México, y comentó: yo no sé qué pasa en Chihuahua, dijo, que en las conversaciones hay siempre dejos de una locura genial. Yo creo que el desierto crea excéntricos. Bueno, pues yo creo que Sergio Fernández es uno de los ejemplos más acabados de esa genialidad verbal, de la conversación, conversacional. Y que realmente sus anécdotas constituyen una especie de patrimonio colectivo para quienes lo hemos conocido y apreciado a través de tantos años. Larga vida al personaje, ¿verdad? Larga vida al funcionario universitario, al promotor cultural extraordinario y por supuesto al amigo queridísimo Sergio Fernández.